Acto seguido, Francisco solicitó a su interlocutor que le cediese también, a su vez, sus harapos, y bueno, pues con esos harapos apareció en Asís. Y bueno, apareció sonriente. Ya estaba muy imbuido de sí mismo, de lo que tenía que hacer, de cuál podía ser su misión en la vida, y tan sonriente le vieron sus amigos que le dijeron: ¿acaso te has comprometido con una bella dama? Y dijo Francisco: sí, me he comprometido con la dama más bella. Esos años fueron complicados para la familia Bernardone porque Pedro, el cabeza de familia, comprobó cómo su primogénito, como su vástago, pues sí, seguía cometiendo estragos en la bolsa económica familiar, pero ya no para fiestas, ya no para disturbios, ya no para alaracas, sino para limosna, para cederlo a los menesterosos, a los necesitados, a los leprosos que deambulaban por las calles de la ciudad. En una ocasión dicen que Francisco se internó en la tienda de sus padres. En esta pues colgaban algunos trajes, algunas impedimentas de lujo, y bueno, pues en un acto casi de rapiña expolió toda la tienda para entregar las vestimentas, los ropajes a los necesitados. Esto desató la ira de don Pedro Bernardone, y le propinó una paliza tremenda a su hijo, llegando incluso a encadenarle para que no siguiese con esa actitud. Pero Francisco ya estaba determinado a su camino de santidad y consiguió al fin zafarse de los grilletes y siguió repartiendo todo lo que tenía con los más necesitados. Finalmente el padre, en un acto de ira, de enojo, desheredó a Francisco. Le dejó al margen de cualquier tipo de herencia familiar, para disgusto de todos, incluida la madre Pica. En otra ocasión, Francisco de Asís oraba en una derruida iglesia, la de San Damián, y fue cuando, de nuevo, las voces celestiales se manifestaron. Ante él se encontraba el crucificado, y de su boca, de la boca de esa imagen, salió una frase: Francisco, reconstruye mi iglesia. ¿No ves que está derruida? Reconstrúyela. Eso se lo dijo una y otra vez. Y este mensaje hay que interpretarlo con mayúsculas: Francisco, reconstruye mi iglesia. ¿No ves que está derruida? Esto lo podemos extrapolar a la ciudad que queramos, de aquella cristiandad, incluso al Vaticano. Y Francisco se puso manos a la obra, empezando por la propia iglesia de San Damián. Y fue él solo, con ladrillo, con una piqueta, con un poquito de argamasa, él solo. Todas las horas del día eran destinadas a la reconstrucción de San Damián, y después, cuando hubo concluido esta tarea, pues se entregó a la reconstrucción de otra, la de San Pedro, y finalmente una pequeña capilla a las afueras de Asís, una capilla llamada de la Porciúncula. Y esta fue la elegida por Francisco para instalarse. Ya su familia no quería saber nada de él, y bueno, pues eligió la vida de eremita, la vida aislada, la vida en oración, más pobre que nunca, con esos andrajos que le cubrían. Entregó los momentos, los minutos de toda su existencia a la oración, a la pobreza, a la humildad y sobre todo a la dedicación exclusiva a los que más lo necesitaban. En otro capítulo de su vida, de esta vida inicial, esta vida religiosa inicial, se encontró con un leproso, y de primeras este enfermo le causó un poco de repugnancia. Entonces los leprosos, como ya os podéis figurar, no estaban bien vistos, eran lo más bajo de la sociedad, siempre a expensas de cualquier limosna que les pudiesen dar, y eso les permitiese a su vez pues aguantar un día más, una hora más. Francisco, después de mirar durante unos minutos a ese leproso, claramente marcado por la enfermedad, por los estragos, pues decidió arroparle, besarle e ir junto a él durante un tiempo. Las acciones de Francisco, como es obvio, comenzaron a circular por Asís, y aquella capilla de la Porciúncula empezó a ser muy conocida entre los conciudadanos de Francisco. Y primero uno, luego otro, más tarde otro, y otro, y otro, hasta 11 ciudadanos de Asís se sumaron a la propuesta de Francisco, y de esa forma nació la primera comunidad de franciscanos. Eran tan solo 12
pero convencidos sobre las normas dictadas por el fundador de esa orden que a él le gustaba llamar de frailes menores. No consentían en aceptar una limosna, tan solo alimento para sobrevivir, entregados a la oración, a la solidaridad, a la tolerancia. Aquellos primigenios originales franciscanos dieron mucho que hablar, primero por la región de Umbría y más tarde por las zonas limítrofes. Sobre Francisco se han contado muchísimas cosas. Por ejemplo, una de ellas es que tenía la virtud, la facultad de poder conversar con los animales. Era, desde luego, el hombre que susurraba a sus hermanos animales. Están documentadas pues muchas supuestas conversaciones, parlamentos con animales. A él le gustaba, como ya os digo, llamarles hermanos, pues con sus hermanos gorriones, con los hermanos jilgueros, con las hermanas golondrinas, con los conejos. Incluso tiene una historia en la que él y un lobo fueron absolutos protagonistas. Nos encontramos en la localidad de Gubbio. Allí los habitantes tenían que salir armados a los alrededores de la villa porque un lobo feroz, un tremendo lobo, merodeaba pues masacrando el ganado, incluso asesinando a los habitantes de Gubbia. En eso Francisco llegó en uno de sus peregrinajes y le explicaron la situación. El futuro santo decidió enfrentarse por sí solo al lobo, al terrible can salvaje. Y dicen que cerca de Gubbia se toparon los dos, frente a frente, y se miraron durante minutos. Una mirada que debió ser digna de ser fotografiada para el mejor premio Pulitzer. En un momento dado, Francisco de Asís, interpeló a su hermano salvaje, a su hermano de la naturaleza, y le dijo que por qué ocasionaba tanto mal en Gubbia. El lobo le fue mirando primero con ojos fieros, pero paulatinamente esa mirada se tornó mansa. Y cuentan las crónicas que finalmente el terrible lobo de Gubbia se postró a los pies de Francisco. Este le acarició y le conminó a no seguir haciendo el mal, a no seguir destrozando los rebaños de Gubbia, ni acosando a sus gentes, y que a cambio éstas le proporcionarían comida todos los días. El lobo al parecer asintió, y desde entonces aquel lobo se convirtió en el mejor amigo de Gubbia. Sus habitantes cumplieron la promesa, el pacto, y le dieron provisiones, le dieron comida hasta el fin de sus días. Una historia bellísima. Francisco de Asís siempre preconizaba la coexistencia con la naturaleza, vivir en armonía con la naturaleza. Era un mensaje digno, un mensaje poco escuchado hasta entonces. Hasta ese momento los hombres se servían de la naturaleza, pero con Francisco empezaron a pensárselo mejor. Nuestro hábitat, nuestro planeta, el sitio en el que moramos, el sitio que debe ser preservado para las generaciones futuras. Eso ya lo contaba Francisco de Asís a principios del siglo XIII. En 1210, la pequeña comunidad de frailes menores encaminó sus pasos al Vaticano, con una original reglamentación escrita por Francisco y que fue aprobada por el Papa Inocencio III. De ese modo, en ese año, 1210, nacía la Orden Franciscana. Y fueron muchos los que acudieron a las prédicas de Francisco de Asís. Se decía que obraba milagros, y sobre todo estos prodigios se concretaban en la carne de los más necesitados, de los menesterosos. Dicen que Francisco de Asís podía curar. Predicaba el Evangelio, pero sobre todo a lo que instigaba, a lo que animaba a todos los que se acercaban a escucharle, era a retomar el mensaje verdadero de Jesús de Nazaret, volver a los orígenes de la Iglesia, a los orígenes del cristianismo. Y como os digo, muchos siguieron su estela, su camino. Los franciscanos comenzaron a ser muy numerosos. Hombres y mujeres, porque aquí hay que comentar que una joven monja de Asís llamada Clara también se acercó a Francisco y se interesó por formar parte de la comunidad. Y para ella y un grupo de entusiastas